¿Nos falta algún himno todavía? Muy preocupado por estas imágenes, las de los migrantes centroamericanos que cantando sus himnos avanzan por el territorio mexicano y se colocan en las ciudades fronterizas, como veíamos en Piedras Negras. Muy preocupado por estas imágenes, el presidente Trump acaba de decir hace unos momentos ante el Congreso de Estados Unidos, acaba de acusar al gobierno mexicano de no hacer nada para frenar esa, para él, plaga migratoria. Por lo pronto, acaba de anunciar que mandará otros 3.750 militares a cuidar la frontera sur de Estados Unidos. Buenas noches, vamos a tener esa historia, más los llegues que se siguen dando el presidente López Obrador y el expresidente Calderón, más los bloqueos en Michoacán, la refinería de Salamanca, en fin. Pero antes vamos a ver esta historia, cuando menos extraña. La de un atentado contra un diputado local en la noche, en una zona muy peligrosa de San Luis Potosí. Un atentado sin víctimas ni heridos. Para que mucho motorizó por este lado. Esta es la imagen que captó el diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, antes de ser atacado. El diputado realizaba una transmisión en vivo en el fraccionamiento Olinda, donde habían reportado altos índices de delincuencia en los últimos meses. Ya nos vamos. Vamos a darle porque Vamos a satélite. aquí se pone canijo porque hay como, ya hemos visto como una moto que ha pasado dando vueltas. Y acá no me quieren dejar acá los escoltas. Ya súbete. No me quieren dejar los escoltas porque luego está canijo. Casi 30 minutos después, a las 9 de la noche, hombres a bordo de una motocicleta atacaron el auto donde viajaba el Mijis en la carretera Río Verde y camino a Santa Rita. Cuando agarro la carretera, pues me dicen que me tire en el piso. Y en eso se frena el carro. Se frenó y empezaron a irse los balazos. Yo estaba tapado con los ojos cerrados y pues sentía el aire, ¿no? Y los vidrios y cómo se llaman los balazos. Y pues yo al momento de que sentía los vidrios ya sentía que estaban acabando el carro. Los escoltas del Mijis repelieron el ataque. El automóvil recibió varios balazos. El diputado resultó ileso. Lo llevaron a un hospital, traía un problema de depresión, asustado, impresionado. Se le atendió y la misma fiscalía abrió una carpeta de investigación que va un poco avanzada. Por ahora, la Fiscalía de San Luis Potosí busca la motocicleta que aparece en el video del diputado momentos antes del atentado, mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desplegó un operativo para dar con los agresores. Saludos a toda la banda. Adiós. Ya me voy porque me están regañando. No le pasó nada al Mijis. El fiscal de San Luis Potosí, Federico Garza, aseguró que una de las líneas de investigación es una denuncia que interpuso el Mijis contra un líder comerciante horas antes del ataque. Otra línea tendría que ver con una iniciativa que presentó el 7 de enero en el Congreso de San Luis Potosí, que buscaba prohibir las corridas de toros y las peleas entre animales. El propio Mijis dio a conocer el 8 de enero que lo estaban amenazando por estas iniciativas. En su cuenta de Facebook recibió mensajes donde le decían que lo iban a chingar y le iban a dar guerra a muerte. Otros mensajes que recibió decían que iba a dejar a muchos galleros sin fuente de empleo y bueno, que los iba a convertir en delincuentes. En fin, desde que el Mijis comenzó su campaña, ha dicho que ha sido objeto de 5 atentados. En este no le pasó nada. En otras cosas, la Fiscalía del Estado de México trasladó al penal de Chalco al supuesto asesino de la joven Vanessa Ruiz, la muchacha de 22 años, joven asesinada después de abordar una combi en el municipio de Cuautla, en Morelos, con dirección a Mecameca. El supuesto asesino fue identificado como Ricardo y le dicen el Turbo, chofer de la combi de esa ruta, la ruta 85. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, este hombre se encontraba en un hospital debido a las lesiones que él mismo se hizo al ser interrogado. Como sea, pues ahí siguen los asaltos en el transporte público, en los distintos estados, en el territorio mexicano. Bueno, y hablando del Estado de México, anoche un grupo de asaltantes disparó contra 2 mujeres, otra vez en Ecatepec. Una de las mujeres resultó herida. Las cámaras de seguridad registraron así la agresión.
A las 8 de la noche, en la colonia Jardines de Cerro Gordo, en Ecatepec, cámaras de seguridad registraron el momento en el que un grupo de asaltantes robaron un vehículo y dispararon contra 2 mujeres, hiriendo una de ellas. Al inicio de la grabación, se ve a 2 adolescentes platicando sobre la banqueta. A unos metros se encuentra estacionado un carro rojo. Segundos después, aparecen 2 hombres vestidos con ropa oscura. Usan gorra y capucha. Intentan abrir las puertas del vehículo. Segundos después, aparecen 2 hombres más. Una de las adolescentes se acerca al vehículo. Uno de los asaltantes la amenaza y ella retrocede. Las personas empiezan a bajar del auto. Eran 2 mujeres, un hombre y una menor de edad. La adolescente de suéter blanco intenta quitarle el arma a uno de los delincuentes. Entonces cae en la banqueta. El asaltante dispara hacia el piso, a unos centímetros de la joven, y amenaza a otra mujer. Al mismo tiempo, otra de las mujeres que bajó del vehículo empieza a forcejear con uno de los delincuentes. La amenazan con un arma y la avientan hacia el piso. Al ver el forcejeo, el sujeto que ya había disparado contra un adolescente dispara ahora contra la mujer que se encontraba tirada en el pavimento. La bala entró cerca de su abdomen. Los 4 asaltantes suben al auto y se van. La joven de 22 años es auxiliada por uno de sus familiares. Las imágenes muestran que ella empieza a sangrar. La ayudan a mantenerse de pie mientras ella presiona la herida. Segundos después, vecinos de la colonia se acercan para ayudarlos. La joven fue trasladada a un hospital. La Fiscalía del Estado de México nos informó que, bueno, lo que informan siempre, que ya se inició una carpeta de investigación, y en fin, diciendo lo que dice siempre la autoridad después de uno de estos hechos. En las últimas horas se ha registrado una serie de ejecuciones en Guanajuato. Hasta el momento, Imagen Noticias contabiliza 12 personas asesinadas en ataques en distintos puntos del estado. Esto en lo que va del día. Uno de estos ataques, y el que dejó más personas muertas, se dio en Valle de Santiago. Ahí atacaron un taller mecánico y mataron a 4 personas. Bueno, anoche presentamos imágenes de distintas áreas del interior de la refinería de Salamanca, instalaciones que por varias semanas se han mantenido, bueno, inactivas, parte de la refinería, gran parte, prácticamente toda la refinería. Hoy volvió a sonar el silbato que anuncia el trabajo de cada día, pero todo siguió igual, sin mayor actividad. Se puso a funcionar otro quemador, se intensificaron las medidas de revisión a los empleados en la entrada de la refinería. Suponemos que producto quizá tuvo que ver con el reportaje que presentamos anoche. Lo cierto es que más allá de lo que dijeron algunas personas, la refinería de Salamanca es una refinería paralizada, una refinería fantasma. Vamos a ver este video que fue compartido en redes sociales. Las imágenes fueron tomadas el domingo en Amatenango del Valle, esto es en Chiapas. Ya estamos caminando, a lo lejos estamos viendo un par de federales que están observando. Ahorita nos dirigimos otra vez hacia ¿cómo se llama? A San Cristóbal de las Casas. A menos de 500 metros del lugar donde están los federales y la gasolinera, vamos a encontrar depósitos donde venden. Aquí vemos cómo se para la gente a consumir gasolina. Ahí están los depósitos. ¿Cuánto cuesta? Ahí estamos viendo cómo están cargando la gasolina. ¿Cuánto cuesta? La gasolina aquí cuesta 16 pesos. Después de ver esto, preguntamos a la Fiscalía de Chiapas, nos respondió que no hay ninguna investigación abierta por estos hechos, ya que pues, no se acredita ningún delito. Dijeron que la reventa de gasolina es una práctica común en las comunidades que están lejos de gasolineras, aunque en este caso veíamos que hay una muy cerca. Y además nos informó la Fiscalía que no se acredita el delito de robo de combustible ni el de huachicoleo. Bueno,
Quedan esas imágenes. Hace 2 semanas la Fiscalía General de la República puso en operación una línea telefónica y un correo electrónico para recibir denuncias contra el robo de combustible. En 15 días, los agentes del Ministerio Público que responden las llamadas han recibido 291 denuncias por este delito. La mayoría de ellas, 232, fueron llamadas. Otras 59 llegaron por correo electrónico. Los estados desde donde se están haciendo más denuncias son Hidalgo, el Estado de México y luego Puebla. Este es el momento, lo estamos viendo, en que uno de los agentes atiende una denuncia por huachicoleo. Vamos a ver cómo lo hace. Me refiere que quiere denunciar una sustracción de hidrocarburo, de una toma clandestina de hidrocarburo. Ok, ¿usted me podría ubicar el lugar preciso de esta toma clandestina? ¿Dónde se ubica esta toma? Ok, carretera federal de la Ciudad de México al Estado de Puebla. ¿Ha visto personas regularmente acudir a este lugar para extraer el hidrocarburo? ¿La gasolina? Ajá. Regularmente en las noches. Bueno, pues ahí está también la lucha contra el robo de gasolina, también de esta manera desde las oficinas. ¿Cómo está la situación del desabasto de combustible? Pues parece que ahora sí ya todo se normalizó en la mayor parte del país. Quedarían 2 lugares con afectaciones. En Guanajuato se habla de que poco menos de la mitad de las gasolineras tiene problemas, y en el Valle de Toluca hay desabasto en 1 de cada 3 gasolineras. En Morelia, bueno, están mejorando las cosas, aunque todavía se reporta que hasta un 30% de gasolineras tienen problemas. Como sea, va quedando atrás esta crisis, la crisis de principio de año. ¿Qué pasó con las 671 pipas que iba a comprar el gobierno mexicano, que ya compró el gobierno mexicano de Estados Unidos? 8 de esas pipas tendrían que haber llegado la semana pasada, 2 más tendrían que llegar esta semana. Hoy volvimos a preguntar a la Secretaría de Hacienda, no nos respondieron. Volvimos a preguntar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí nos dijeron que al parecer ya llegaron, pero que la información no las tendría que confirmar la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de la Función Pública tampoco nos ha dado una versión a esta hora. Entonces comenzamos a tener ahora la historia de las pipas inexistentes o las pipas retrasadas. Ya deberían estar en México. Nadie sabe, ninguna de las secretarías quiere dar información. Tan sencillo que sería mostrar una fotografía, una imagen diciendo ya están en territorio mexicano. El presidente López Obrador habló de nuevo sobre la participación del expresidente Calderón en el Consejo de Administración de la empresa de energía Iberdrola. Le volvió a dar un llegue, luego lo sobó y le volvió a dar. En el caso de Felipe Calderón, tiene relaciones con las empresas extranjeras, como una empresa, que no voy a mencionar su nombre, termina su mandato y se va de consejero de esa empresa. ¿Está bien eso? Les pregunto a ustedes. No. Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano, eso no se puede hacer. Bueno, el expresidente Calderón agradeció la parte amable del mensaje, tuiteó: reitero que he actuado con rectitud, no solo legal, sino ética en este y en otros casos. Refrendo mi disposición a dialogar, pero también aprovecho para darle, también aprovechó para darle un rayón al presidente López Obrador. En otro tuit puso: potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de 1 año que establece la ley, y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna empresa, pues ¿de qué viviría un presidente honesto? Bueno, pues ahí parece que va a quedar este asunto entre el presidente López Obrador y el expresidente Calderón, rivales en la elección del 2006. El presidente López Obrador dijo que lo que hizo Felipe Calderón al trabajar para esta empresa no es ilegal, pero que sí era
inmoral, a la que también le tocó en esta feria de coscorrones y de puñetazos en que se convierte de a ratos la conferencia matutina, fue a la ex candidata presidencial, ex secretaria de Estado en los gobiernos de Fox y Calderón y hoy senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota. El presidente López Obrador recordó el episodio de una fundación encabezada por Josefina que recibía dinero del gobierno federal. El presidente la puso de ejemplo para afirmar que estas prácticas no se repetirán. Josefina respondió de inmediato. Un asunto que ha sido ampliamente discutido y que las autoridades competentes han demostrado de manera muy contundente el papel que yo jugué y que no tiene nada que ver con lo que se señaló esta mañana. De verdad lamento que sea la confrontación y la respuesta a un reclamo ciudadano que en una democracia merece debate, diálogo, ser escuchadas ambas partes. Bueno, la dirigencia del PAN criticó al presidente López Obrador por esto, porque dice que cada vez que se le hace una crítica se defiende agrediendo a alguien. En Querétaro, en la ceremonia de la Constitución, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, le insinuó al presidente López Obrador que cuide su lenguaje. En este mismo recinto se pacta un proyecto de nación. Uno, que por ser acuerdo entre adversarios, cuida su lenguaje. Seamos conscientes, el lenguaje en la vida pública hermana o confronta, aproxima o divide. Bueno, veremos si le hace caso el presidente López Obrador a lo que dijo el gobernador con eso de cuidar el lenguaje. El presidente López Obrador encabezó en Querétaro la ceremonia de la Constitución. Apego al tradicional calendario de las efemérides republicanas, el presidente López Obrador encabezó en el Teatro de la República el aniversario de la Constitución. Y aunque en las salas de los ministros aguardan las controversias de legisladores y organismos autónomos, el mensaje del Poder Judicial fue de total alineación con la 4T. Debemos tener la humildad y la sensibilidad de escuchar y atender el clamor social que demanda poner fin a las desigualdades que tanto lastiman a nuestro país. En contraste, ante 18 gobernadores y líderes del Congreso, los legisladores de Morena no ocultaron su preocupación por concretar las próximas reformas. Si no se satisfacen las necesidades más inmediatas de la gente, aquellas por las que movilizaron, aquellas por las que refrendan su igualdad y aquellas que reverdecen su esperanza, será muy difícil en los meses próximos seguir adelante. El presidente, sin embargo, prescindió de las convocatorias reformistas que hacían sus antecesores. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a dar mucha fortaleza moral. Y seguro de que la 4T podría construir su propia constitución, López Obrador dejó ahí esa carta como uno de sus deseos pendientes. Una nueva constitución que no debe de descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir. Cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo constituyente? Una nueva constitución. Bueno, por cierto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, planteó que también se cambie la constitución de su estado. Aseguró que la refundación de Jalisco se debe hacer a través de un constituyente, porque dijo, el mandato de las urnas fue de un cambio profundo, no de uno cosmético. Veremos qué pasa en Jalisco. Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron ahí en Jalisco, en Puerto Vallarta, a Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila. Era buscado por la DEA, está acusado de lavado de dinero, de fraude bancario, tenía una ficha roja de Interpol. El señor Jorge Torres fue trasladado al reclusorio sur de la Ciudad de México. Bueno,
Ahí se va a definir su situación jurídica por la solicitud de extradición a Estados Unidos que tiene en su contra. Día 22 días ya de bloqueos al ferrocarril en Michoacán, a las vías del tren en Michoacán. Anoche informábamos que los maestros de la CENTE tenían un solo bloqueo en Uruapan, pero hoy a las 5 de la tarde se volvió a bloquear otro punto de la vía en Pátzcuaro. Lo confirmó Imagen Noticias, el coordinador de la CENTE ahí en Pátzcuaro, Reyes Cruz. Es decir, ya pasaron 48 horas desde que la CENTE en Michoacán determinó que se acababan los bloqueos en todo el estado, pero al menos en esos dos puntos, en Pátzcuaro y en Uruapan, pues no les hicieron caso, o los maestros están jugando a decir una cosa y hacer otra. Los maestros de ambas regiones tienen sus propias peticiones. Los de Uruapan piden que se regularicen 1,500 plazas de directores y subdirectores. Los de Pátzcuaro están pidiendo que no les paguen a medias. En los dos lugares insisten en que no hay garantías de que les cumplan sus demandas si se retiran de las vías, y por lo mismo, pues ahí están las imágenes. Por lo pronto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que aparte de la liberación de pagos, se está dando cumplimiento a otros dos compromisos. El primero, la disposición para reactivar la mesa de negociación en el momento en que los maestros lo indiquen. Y segundo, la solicitud al Congreso de Michoacán para que reasigne el presupuesto que permita el pago puntual de sus quincenas. Bueno, pero hasta esta noche ninguno de estos compromisos ha logrado mover estos dos bloqueos. Bloqueo que, a decir del gobernador Aureoles, son de maestros radicales que quieren el todo o nada. Bueno, ¿qué está provocando estos bloqueos? ¿Cuáles son las consecuencias? De entrada, hay 360 trenes que desde hace 22 días no pueden salir del puerto de Lázaro Cárdenas. Es decir, hay 3 millones ya de toneladas de mercancías varadas. Esto según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. En la Ciudad de México también hubo bloqueos de campesinos. Bloquearon por algunos momentos el Paseo de la Reforma. Vamos a ir a ese tema. Vamos a hablar de ese tema al final del programa, porque bloquearon Reforma y dijeron, a ver, si el propio presidente López Obrador lo hizo hace algunos años, ¿quién nos vendría a sacar ahora? ¿Y qué tal si deciden instalarse en un plantón otra vez en Reforma? Vamos a regresar con ese tema al final del programa. El presidente Trump insistió en que hay una crisis en la frontera con México. Bueno, pues la migración. Hoy dio su mensaje ante el Congreso, pidió a los legisladores alcanzar un acuerdo en 10 días que le dé los $5,000 millones que quiere para construir su muro. The President of the United States. As we speak, large, organized caravans are on the march to the United States. We have just heard that Mexican cities, in order to remove the illegal immigrants from their communities, are getting trucks and buses to bring them up to our country in areas where there is little border protection. I have ordered another 3,750 troops to our southern border to prepare for this tremendous onslaught. This is a moral issue. In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built. Simply put, walls work and walls save lives. Hoy llegó a Montevideo, Uruguay, la delegación de México, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Van a participar en las mesas de trabajo sobre la crisis en Venezuela, reuniones impulsadas por los gobiernos de México y Uruguay. Mañana el canciller Ebrard tendrá reuniones con los representantes del gobierno de Uruguay y países del Caribe, que van a estar representados por
pues por la pequeña nación que es San Cristóbal y Nieves. El jueves van a llegar funcionarios de 8 países de Europa, encabezados por la jefa de la diplomacia europea, por Federica Mogherini, y también se van a sumar a estos diálogos representantes de los gobiernos de Costa Rica, Ecuador y Bolivia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló sobre este diálogo en Uruguay. Yo creo y apuesto porque la iniciativa del gobierno de México, Uruguay, Bolivia y los 14 gobiernos del Caribe representados en CARICOM tenga éxito y Venezuela pueda construir un camino y un escenario de entendimiento, de encuentro, de diálogo, de agenda positiva. Concluyese convocar a nuevas elecciones, ¿lo aceptaría? El problema de Venezuela no son déficit de elecciones. Los problemas fundamentales de Venezuela están en el orden económico. Bueno, una vez más, la oposición fue muy clara. No quieren diálogo con Nicolás Maduro, aunque vaya el gobierno mexicano a Uruguay, no quieren diálogo. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que cierra la puerta a cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente por la oposición, escribió en Twitter: rechazo a cualquier diálogo o grupo de contacto que alargue el sufrimiento del pueblo. El único objetivo es, desde la usurpación, gobierno, acabar con usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por la mañana hablamos con Julio Borges, uno de los líderes de la oposición de Venezuela y representante internacional pues, del señor Guaidó. Criticó que México participe en el diálogo en Uruguay y pidió al gobierno del presidente López Obrador que aborde la crisis en Venezuela como un tema humano y no como uno político. Es una reunión que no la vemos con agrado, honestamente. A veces el no hacer nada es una forma de apoyar. Esa es la realidad. México puede jugar un papel determinante en consolidar esa transición y que sería muy, pero muy triste que México contribuyera a darle una especie de salvavidas o de tabla de salvación o de oxígeno a Nicolás Maduro. La fragilidad de Maduro es tan grande que quizás está cayendo en este momento de manera final o puede durar un poco más, pero es un proceso que no tiene otra posibilidad que el descalabro. El gobierno mexicano insiste en que no está apoyando al de Nicolás Maduro, pero para la oposición venezolana lo que está haciendo el gobierno mexicano es darle oxígeno, es apoyar a la dictadura del señor Maduro. El presidente Trump dijo esta noche, también en su discurso en el Congreso de Estados Unidos, que condenaba la brutalidad del régimen de Maduro y sus políticas socialistas, sí dijo, y pues de nueva cuenta le dio respaldo a Juan Guaidó. Quien también habló de Venezuela fue el Papa Francisco, digamos, lo hizo con una postura más bien ambigua, confirmó que sí recibió una carta de Nicolás Maduro pidiéndole su intervención para el diálogo, pero bueno, el Papa de manera ambigua respondió esto. La volontà di ambedue le parti. Saranno ambedue le parti a chiederla, ma ci sono dei piccoli passi che l'ultimo è la mediazione, no? Sono piccoli passi iniziali o facilitatori, ma non solo in Vaticano, in tutta la diplomazia, no? Vicinanza uno all'altro per avviare possibilità di dialogo. Diálogo sí, diálogo no, si están de acuerdo las partes, en fin, el Papa en el tema de Venezuela. ¿Qué más tenemos, Paola? El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre recortes económicos a las estancias infantiles por actos de corrupción. El presidente informó que el año pasado se destinaron más de 3,000 millones de pesos para estos programas, los cuales se encuentran en revisión. Además, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez, dijo que el recorte es de más de 2,000 millones de pesos, pese a las protestas de organizaciones que pedían que se revierta y que se manifestaron hoy en el Zócalo y por la tarde cerraron por algunos minutos Paseo de la Reforma. ¿Ya miras que va saliendo el bebé? Sí, ya. ¿Qué tanto miras que salga la cabecita del bebé? Un poquito nada más. ¿Y ya va saliendo más el bebé? Ya salió, doctora. Trata de cubrirlo con la toalla. ¿Tu esposa se encuentra bien?
Esta fue la llamada que anoche recibió el 911 en San Luis Río Colorado, Sonora. Quien atendió la llamada fue la operadora Brenda Armenta, quien dio indicaciones a Andrés García para atender el parto de su esposa. Durante aproximadamente 15 minutos se escucha cómo Brenda trata de calmar a la pareja hasta que el padre informa que el bebé nació. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó hoy que el bebé se encuentra en buen estado, al igual que la madre. Destacaron el trabajo de la operadora Brenda Armenta. El Papa Francisco reconoció los abusos sexuales a monjas por parte de curas y obispos durante el vuelo de regreso al Vaticano después de su visita a los Emiratos Árabes Unidos. È vero, dentro della Chiesa c'è stato anche dei chierici, non è una cosa che tutti fanno quello, ma ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. El sumo pontífice lamentó que el maltrato a las mujeres es un problema constante, que a la mujer se la considera como de segunda clase y que la humanidad aún no ha madurado. En Francia, miembros de los llamados chalecos amarillos tomaron las calles nuevamente, protestando en contra de las políticas del gobierno de Emmanuel Macron. Entre las peticiones de al menos 3 organizaciones se encuentran el aumento salarial, equidad fiscal, rechazo al aumento de las colegiaturas en universidades para alumnos extranjeros y la defensa al derecho a la manifestación. Fueron alrededor de 10,000 personas que salieron a las calles protestando también por la ley contra actos vandálicos, que según el gobierno busca evitar actos violentos. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Anoche informamos que el gobierno de la Ciudad de México anunció que en la semana va a imponer sanciones a distintas construcciones irregulares. Van a ser muchas sanciones, nos dijeron de la oficina de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Hay que recordar que hay más de 200 denuncias por obras ilegales tan solo en los últimos 3 años y que la jefa de gobierno dijo desde que tomó posesión que no las iba a tolerar. La secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda lo reitera esta noche a Imagen Noticias. Estamos obligados a revisar todas y cada una de las autorizaciones o de los dictámenes o de los certificados de uso de suelo para reorientar el tipo de desarrollo urbano al que aspira la ciudad. Si hay irregularidades, Marisa, hay que sancionarlas. Pues lo veremos, será el fin del caos inmobiliario de los últimos años. Lo vamos a ver esta misma semana según el gobierno de la Ciudad de México. El análisis superior ni es fifí ni es de la Cuarta Transformación. Le tengo buenas noticias para esos que estaban Entonces, ¿qué es? A ver, espérate ahí. Análisis superior. Y te voy a enseñar qué es lo que pasa. La tercera semana de marzo se van a pagar la fibra E del aeropuerto de Texcoco. ¿Y? Se le va a pagar a par. Es decir, por cada peso que invirtieron se les va a pagar un peso a los tenedores de esta fibra. ¿Te acuerdas que inventaron que las Afores habían tenido minusvalías, pérdidas y me robó López Obrador? Y un chorro de mentiras. Pues ya se les va a acabar el pretexto, porque primero hay que recordar, eran 4 Afores nada más. Profuturo, Inbursa, 21 Banorte y Pensioniste. Nada más 4. Si su Afore tuvo minusvalías, pues es por otras cosas, que aquí explicó el padre del análisis superior, o sea, yo. Bueno, ¿y? Que ya se va a acabar esa historia. Les van a pagar por cada 30,000 millones de pesos, el gobierno les va a dar 30,000 millones de pesos. ¿Y dónde está tu análisis superior? Que no es FIP. A ver, si yo fuera AMLover diría, ya ven, no pasó nada con el aeropuerto. Eres un poco AMLover. Si fuera de la mafia del poder, la prensa un poco fifí, la mafia del poder también. Diría, ya ven, sí nos robaron, pero ya no nos robaron tanto. La realidad es que quienes tienen su dinero en las Afores deben estar tranquilos. Y otra vez se demuestra que la Secretaría de Hacienda de este gobierno lo está haciendo muy bien. Es una decisión equivocada, pero financieramente están saliendo total y absolutamente libres de polvo y paja. ¿Tú estás tranquilo con tus Afores? No tengo, porque mi sistema de pensiones es de otra manera. ¿Tú? No. Y además, échame la cámara. ¿Puedo rematar con eso? Remata con lo que quieras, David. A ver, si ya entendieron que no estaba ahí el problema son las variaciones. Y las Afores han dado un rendimiento real, es decir, después de inflación, del 5%. Deje de decir que lo robaron, deje de llorar y mejor métale más dinero en el ahorro voluntario.
mejor métale más dinero, Javier. Ciro, seguimos con el análisis, seguimos perdiendo jugadores que estaban en Europa y que vienen a América. Eso le va a pegar a la selección. Regresamos con ese tema. Volvemos con Javier Alarcón y hoy ya hubo organizaciones campesinas, llegaron a Paseo de la Reforma, se instalaron en un plantón, bloquearon por algunos momentos Paseo de la Reforma y dijeron, si hace 12 años lo hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros ahora? Hoy fueron nada más unos minutos, pero ahí siguen. Volvemos. Los plantones se están multiplicando, a los de casi un mes en Michoacán, los que ha habido en Oaxaca, en fin, se suma ahora este plantón en Paseo de la Reforma afuera de la Secretaría de Bienestar. Son campesinos de 4 organizaciones con larga experiencia en la protesta que están exigiendo ser incluidos en distintos programas sociales o que los traten mejor en distintos programas sociales. Durante algunos minutos bloquearon todo Reforma y dijeron, si López Obrador se plantó alguna vez en Reforma, que no nos vengan ahora a tratar de sacar de aquí. A ver si no echan mano de la memoria y para presionar con más fuerza y con mayor probabilidad de éxito, se apoderan de todo Paseo de la Reforma, instalan carpas y ya encarrerados se siguen por Avenida Juárez, por la calle de Madero y llegan al Zócalo. Estarían reeditando la historia que a fin de cuentas llevó a la Cuarta Transformación. ¿Quién les haría algo? ¿Quién les diría algo? Además, tienen el ejemplo de la CENTE en Michoacán y las más de 3 semanas ya bloqueando vías de tranvías federales. Y no solo no les pasa nada, sino que día con día encarecen su posición. Días interesantes estos, sin duda. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.